Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Marifé, Ángel. Buenas tardes con todos, jóvenes. Saludos a todos, chicos y chicas. Vamos a empezar la clase de geometría. ¿Listo, chicos? Ubíquense a ver en su librito. Ubíquense en su libro de geometría. A ver, por acá tenemos Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrei. Buenas Valerie, tardes, buenas profesor. tardes. Buenas tardes, Valerie. Santiago, Itzel. Buenas tardes con todos, jóvenes. A ver, vamos a empezar entonces porque sabemos que acá en la plataforma el tiempo es oro, el tiempo se va rápido, entonces vamos a continuar en su librito, jóvenes, en su libro de geometría. A ver, nos ubicamos entonces. Buenos días, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carlos. A ver, listo. Nos hemos quedado desarrollando aquí en el problema número 9, ¿cierto, jóvenes? A ver, me confirman ahí, problema 9 de la página 11. Acá tengo la página 11. ¿Qué página tienen ustedes? A ver, para continuar. Buenas tardes, ¿Qué curso, profesor. profe? Geometría nos toca hoy. Buenas tardes a todos. Geometría, estamos acá en la página 11. A ver, chicos, para poder concluir este tema y pasar a la segunda parte de circunferencia. Muy bien. Listo. En la página 10. En la página 10. Ya. Página 10. Muy bien, ya, gracias. Página 10. Ejercicio. la 8. Página 10. Nos quedamos en el ejercicio número 8, ¿cierto? ¿Listo? A ver, Profe, pasamos a En la el 9. 7 y ahora pasamos a la 8. Pasamos a la 8. Ya, listo, muy bien. Ok. Listo. Entonces, estamos en el ejercicio número 8. Entonces, vamos a continuar. Listo. Ahí está. A ver, en el ejercicio número 8, ojo, en el ejercicio número 8 vamos a aplicar un teorema que les había mencionado anteriormente. En el problema 8, cuando tienen una circunferencia dentro de un triángulo, se aplica el teorema. ¿Qué teorema le dije? A ver, le di la clase pasada. A ver, ¿cómo se llama ese teorema? Poncelet. El teorema de Poncelet, muy bien. El teorema, por acá voy a colocar, el teorema de Poncelet. Muy bien, les di la clase pasada, Poncelet. ¿Y qué me dice el teorema de Poncelet? Acordándonos un poquito. El teorema de Poncelet me dice, ojo por acá, si tienes un triángulo rectángulo, ahí está, y dentro del triángulo rectángulo hay una circunferencia inscrita de radio R, ¿te acuerdas? Los catetos A y B, la hipotenusa C. El teorema de Poncelet me decía, o me dice, de que la suma de los catetos, ¿quiénes son los catetos? Aquí es A y B. La suma de los catetos, A más B, es igual a la hipotenusa, que aquí viene a ser C, más 2 veces el radio de esa circunferencia que está inscrita, 2 veces R, acá está el radio. Muy bien, ese teorema es el que vamos a aplicar. Pero vamos colocando por acá los datos, ¿cierto? Vamos a colocar los datos. Atentos acá, mira, ve. Me dice que AB vale 5. Aquí está, mira, ve. AB vale 5, BC vale 12, ¿listo? Y R es lo que me pide calcular. Profesor, si aplico el teorema de Poncelet, me dice, el teorema de Poncelet me dice que la suma de los catetos, ¿quiénes son los catetos en este triángulo rectángulo, jóvenes? ¿Quiénes son los catetos? A ver, los catetos serían 5 más 12, ¿cierto? Claro, la suma de los catetos, 5 más 12, es igual, profesor, ¿a quién? A la hipotenusa. Profesor, aquí está la hipotenusa, pero no lo conozco. X le voy a colocar. ¿Y cómo se calcula la hipotenusa en ese triángulo rectángulo? ¿Cómo calculamos la hipotenusa, jóvenes? ¿Se acuerdan? Es un triángulo rectángulo, tienen los catetos, 5 y 12, falta la hipotenusa. ¿Qué empleamos para hallar la hipotenusa? Empleamos el teorema de Pitágoras. Claro, Pitágoras, muy bien. Pero antes, vamos colocando por acá. En Poncelet eras la suma de los catetos es igual a la hipotenusa que le hemos puesto X, más 2 veces el radio. Ese es el teorema de Poncelet. Pero necesito la hipotenusa X. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Como dijeron hace un momento, empleando el teorema de Pitágoras. Por acá al costadito diremos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. 5 más 12 son los catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Aplicando Pitágoras nos va a salir ahí la hipotenusa. A ver, atentos. X elevado al cuadrado es igual. 5 al cuadrado, ¿cuánto es?
25. 25 más 12 al cuadrado. 144. Muy bien. Ajá, muy bien. Lo suman. X elevado al cuadrado es igual. 25 más 144 es 169. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 169? Porque esa potencia pasa como raíz. Nos daría 13. 13. Claro, profesor. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 169 es 13. Ya tengo la hipotenusa, profesor. ¿Lo puedo reemplazar? Sí. La hipotenusa X me salió 13. Entonces voy a reemplazar aquí. Mira, aquí estamos reemplazando en el teorema de Poncelet ahora. 5 más 12 nos da 17. Es igual a X. ¿Pero cuánto me salió X? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto me salió X? X me salió ¿cuánto? Ahí está, mira, ve. Entonces, jóvenes, a ver, a ver. Listo, ¿cuánto salió X? 5 más 12 es 17, X vale 13, más 2 veces el radio. Muy bien, ya salió, mira, ve. El 13 pasa restando, lo restan. 17 menos 13 nos daría 4. Es igual a 2R. Ya salió. ¿Cuánto vale el radio? 2. El radio valdría 2. Muy bien, ahí está. ¿Aplicando qué cosa? El teorema de Poncelet. Ahí está, Poncelet. Pero antes aplicamos Pitágoras para hallar la hipotenusa que faltaba. Muy bien, me paso al problema número 9. Y en el problema número 9 me da los datos. AB vale 7, mira, ve. AB vale 7. Es lo que dice el problema. AB vale 7. BC vale 9. Aquí está, mira, ve. BC vale 9. Muy bien. AC vale 8. Todo esto de acá, AC vale 8. Listo. ¿Y qué me pide calcular? AM. Aquí está AM. Mira, este pedacito, AM viene a ser X. Voy a trazarlo acá. AM viene a ser X. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos entonces, ahí tenemos el valor de los datos que hemos colocado en la figurita, ¿cierto? AB vale 7, BC vale 9, AC vale 8. Y me pide calcular X. Pero me acuerdo de una propiedad en la circunferencia. ¿Te acuerdas? Del centro o de un punto exterior. Trazo una tangente a la circunferencia, trazo otra tangente a la misma circunferencia. ¿Cómo son esas dos tangentes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo son esas dos tangentes? Esas dos tangentes deben ser iguales. Si acá vale X, el de acá también debe ser X. Muy bien. Hasta el punto de tangencia. Esto vale X. Muy bien. Les pregunto algo más. Todo este segmento AB vale 7 y acá abajito vale X. ¿Cuánto valdría el de arriba? ¿Cuánto valdría el segmento de arriba? ¿Se acuerdan? La diferencia. ¿Cómo es la diferencia? Sería la resta del mayor menos el menor. ¿Cuánto sería entonces? Si todo vale 7 y acá abajo es X, entonces acá arribita valdría la resta del mayor. 7 menos el que ya tengo, X. Claro, 7 menos X, ¿cierto? 7 menos X. Muy bien. Profesor, veo algo más, mira, vemos algo más aquí, mira. Desde un punto exterior se traza una tangente, se traza otra tangente. Las dos tangentes, ¿cómo deben ser? Esas dos tangentes también deben ser iguales. Si acá vale 7 menos X, acá también debe ser 7 menos X. Listo, profesor, ya tengo un pedacito hasta acá. Mira, hasta aquí tengo ya ese valor, 7 menos X. Por el otro lado, a ver. Por el otro lado también vemos algo, mira. Todo vale 8 y acá vale X. ¿Cuánto valdría MC? ¿Cuánto valdría este pequeño segmento MC? ¿Cuánto valdría? La diferencia. ¿Y cómo es la diferencia? Sería entonces 8 menos el que ya tengo. Menos X. Claro, sería 8 menos X. Profesor, continúo. De un punto exterior C trazo una tangente, mira, una tangente, trazo otra tangente a la misma circunferencia. ¿Cómo deben ser esas dos tangentes? Esas dos tangentes también deben ser iguales. Si acá vale 8 menos X, acá también debe ser 8 menos X. Ahí está, profesor, ya lo vi, claro. Profesor, ¿qué ecuación formo? Todo esto vale 9. Si todo este lado BC vale 9, entonces, ¿qué hago? Sumo los pedacitos. 8 menos X más 7 menos X debe ser igual a todo que vale 9, ¿cierto? Muy bien, formamos la ecuación. A ver, 8 menos X más 7 menos X, la suma de ellos te debe dar el total, que es
9. Vamos sumando. 8 más 7, ¿cuánto es? 8 más 7, ¿cuánto me da? 8 más 7 me dio 15, ¿cierto? Menos x. ¿Cuánto es menos x menos x? Menos x, jóvenes, sería... X. Signos iguales se Menos. suma y se coloca el mismo, claro, menos 2x. Y esto es igual a 9. Muy bien. Ese 2x está con negativo, pasa con positivo. X vale 3. Exacto, por acá me quedaría 15 menos 9. El 9 pasa restando. 15 menos 9, ustedes saben que es 6. 6 es igual a 2x. Ahí está. Y pasa dividiendo, entonces, x valdría 6 entre 2, x valdría 3. Muy bien. Ahí está la solución para el problema 8 y el problema 9. Complétenlo, jóvenes. Complétenlo. Profe, se ve fácil. Claro, tienen que formar la ecuación así. El detalle está en colocar los datos en la figurita. Colocan los datos en la figurita y luego forman la ecuación. Muy bien. Completen y me ponen su reacción para subir al último problema y dejar la primera actividad de geometría. Muy bien. En el problema 10, se van a dar cuenta, ahí está el enunciado, voy leyendo el enunciado, dice, haya x si t es punto de tangencia. Y además me dice que OA es igual a OB y es igual a BP. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos trazos para el problema número 10. Ustedes se acuerdan, si uno el centro de la circunferencia, si unimos el centro de la circunferencia con el punto de tangencia, ¿qué ángulo se forma? ¿Se acuerdan? Si unan el centro de la circunferencia con un punto de tangencia, ¿qué ángulo se formará? Nos acordamos, un ángulo de 90 grados. 90 grados. Claro, siempre que unan el centro de la circunferencia con un punto de tangencia, se debe formar un ángulo de 90 grados. Y eso es lo que vamos a aprovechar en el problema número 10. Acá lo subo. Aquí estamos, en el problema número 10. ¿Cómo, profesor? Atentos. A ver, me pide calcular aquí x. Aquí está este ángulo x. Pero yo me acuerdo, hace un momento les dije, si unimos el centro de la circunferencia con ese punto de tangencia, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados, como dijo su compañera. Acá está, mira, trazo. Entonces acá se debe formar, profesor, un ángulo de 90 grados. Y me doy cuenta de algo, me doy cuenta de que ese segmento que he trazado, OT, que formó 90 grados con el punto de tangencia, es un radio. O sea, voy a colocarle R. ¿Está bien? Radio R, muy bien. Profesor, pero acá veo algo más, mira. OA también es radio. R. OB también es radio. R le voy a colocar. ¿Qué más me dice acá? Mira, ve. OA es igual a OB. Claro, mira, ve. OA es igual a OB. Son radios los dos. Pero también es igual a ¿quién? También es igual a BP. ¿Dónde está BP? BP. O sea, profesor, BP también vale R. Así es, porque me dice que son iguales. Mira, OB es igual a BP. Si OB vale R, BP también debe ser R. ¿Listo? Muy bien. Con eso ya sale el problemita. A ver, este triangulito de acá lo voy a sacar para que lo identifique. Mira, lo saco por acá. Así está. Mira, aquí lo saco para que lo identifiques. Y te vas a dar cuenta que es, ¿qué cosa, profesor? Es un ángulo o un triángulo notable. Ah, ya, mira, ve. Aquí tenemos 90 grados. A ver, atentos. ¿Qué triángulo rectángulo notable es si aquí tengo este lado mide R y toda la hipotenusa OP mide 2R? Ahí está, mira, porque R más R me da 2R. Y este es el ángulo que voy a calcular, el de acá afuera, X. Ahí está. ¿Qué triángulo rectángulo notable tiene que un cateto vale una cantidad y la hipotenusa vale el doble? ¿Qué triángulo notable es? Hay un triángulo notable que la hipotenusa vale, o un cateto vale una cantidad. ¿No escuché el de cuánto, el de cuánto? ¿De 30 y 60? Exacto, el notable de 30 y 60, profesor. A ver, no es cierto, profe, no me acuerdo. A ver, lo dibujo por acá para que lo identifique, mira. El notable de 30 y 60, mira, el notable de 30 y 60 tiene los lados así, mira. A 30 se opone una cantidad A 90 se opone el doble, 2A, y a 60 se opone A raíz de 3. Claro, ese es el notable. Profesor, aquí le ha cambiado de letra. Claro, aquí es el notable, dice 30A y a 90 2A.
Aquí tengo R y 2R. O sea, este angulito que estoy marcando de rojo, ¿cuánto valdría este angulito de rojo? ¿Cuánto valdría este angulito de rojo? Si este es el notable de 30 y 60, profesor, a A se opone 30 y a 2A se opone 90. Mira, a 2R se opone 90 y a R ¿cuánto se opondrá? Se opondrá 30 grados, 30 grados, 30 grados. Claro, el otro lado vale R raíz de 3, pero el ángulo a R se va a oponer 30 grados, tal y como es acá, mira, por comparación. A mí me pide hallar X. ¿Cuánto valdría el ángulo del costadito? El del costadito es X. ¿Cuánto valdría X, jóvenes? ¿Cuánto creen ustedes que vale? 150. Exacto, profesor. X valdría 150. ¿Por qué, profesor? Porque es lo que le falta para el ángulo llano. Mira, ¿este es un ángulo llano o no? Mira, una línea recta es un ángulo llano. Profesor, todo el ángulo llano vale 180. Si acá vale 30, X valdría lo que le falta para 180. ¿Cuánto le falta? 150. Muy bien. Y de esa manera marcamos la alternativa correcta. Muy bien, jóvenes. Completen el ejercicio número 10. Ahora sí, queda la actividad número 1 correspondiente a este tema de circunferencia, ¿cierto? Aplicando sus propiedades. Repasen las propiedades y van a poder resolver los ejercicios o la tarea de ángulos en la circunferencia, perdón, de propiedades en la circunferencia. Muy bien, ya completaron esto. Ahora sí genero la tarea, ya por la tarde va a estar generada para que puedan resolver, ¿cierto? La tarea número 1. Muy bien. Ahora sí, nos pasamos al siguiente tema de circunferencia. También continuamos con circunferencia, solo que ahora vamos a ver los ángulos que se pueden formar en la circunferencia. Muy bien, aquí está la actividad número 1. Ahí está, cualquier duda que... Mira, dense cuenta que eso es parecido a los problemas que hemos visto. Mira, guíense de los problemas que hemos visto en clase. Ahí está cómo se ha desarrollado, son semejantes, para que puedan ustedes desarrollar. Mira, todos son semejantes, ahí está. Y cualquier duda que tengan luego, ya me avisan en las siguientes clases. Muy bien, esa es la tarea. Y por acá pasamos al segundo tema, que es circunferencias, parte número 2. Ahí está, parte 2. En la circunferencia 2, vamos a trabajar con ángulos, los ángulos que se pueden formar en una circunferencia, los ángulos. Ojo a las propiedades de los ángulos en la circunferencia. A ver, profesor, el primer ángulo que veo es el ángulo central. El ángulo central se forma del centro, como su mismo nombre lo dice, sale del centro. El ángulo central está formado por dos radios. Mira, aquí tengo un radio, o A es radio, o B también es radio. El ángulo central, profesor, se forma por dos radios. Muy bien, ese es el ángulo central. Ahora, ¿qué relación tiene con su arco? Atentos. Si el ángulo central mide X, en este caso, ¿cuánto medirá su arco, el arco que va al frente? Este arco siempre va a tener, ¿qué cosa? La misma medida. O sea, si acá vale X el ángulo central, el arco también debe ser X. O sea, profesor, X es igual a teta, por supuesto. El ángulo central X tiene la misma medida que su arco. Si acá vale 50, el arco también debe valer 50. Ojo, van grabando esa propiedad. En todo ángulo central, dicho ángulo central tiene la misma medida que su arco. Ambos siempre deben ser iguales. Eso corresponde ¿a quién? Al ángulo central. Muy bien, pasamos al segundo. El segundo es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito, aquí está, mira, ve, se forma por dos cuerdas. De un punto de la circunferencia, tracé una cuerda, del mismo punto de la circunferencia, tracé otra cuerda. Ahí está. Y el ángulo que se forma acá, el ángulo X, se le conoce como ángulo inscrito. ¿Está bien? Es un ángulo inscrito. ¿Cuál es la relación que se cumple? Atentos. Si X es un ángulo inscrito, el arco que va al frente, atentos, vale el doble. El arco que va al frente vale el doble. O sea, profesor, si esto vale X, el ángulo inscrito vale X, el arco debe valer el doble. ¿El doble de quién? Del ángulo. Si acá es X, acá debe ser el doble. ¿Y cuánto es el doble? El doble de X sería 2X. Claro, si el ángulo inscrito, si un ángulo es inscrito, su arco correspondiente, o sea, el arco que va al frente, vale el doble. O sea, profesor, si acá vale 35, este ángulo inscrito, ¿cuánto valdría su arco? Si el ángulo vale 35, ¿cuánto valdría su arco, jóvenes? A ver, si es el doble, si acá vale 35, ¿cuánto vale su arco entonces?
Su arco debe valer el doble. ¿Y cuánto es el doble de 35? El doble de 35 sería 70, ¿cierto? Estamos repasando. Este es un ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito vale una cantidad, su arco vale el doble. En cambio, en el ángulo central es lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Muy bien. El primero es el ángulo central, el segundo es el ángulo inscrito. Pero vamos recordando cómo se forma. El ángulo central se forma por dos radios. El ángulo inscrito se forma por dos cuerdas. Aquí tenemos dos cuerdas. Cuerda 1 y cuerda 2. Y si es un ángulo inscrito, el arco vale el doble. Muy bien. Estamos ahí repasando los ángulos en la circunferencia que tenemos ahí en su librito. Vamos a continuar revisando cada uno de estos. Ahí está, ángulos en la circunferencia. Por acá seguimos. Ángulo seminscrito y ángulo exinscrito. Acá tenemos dos más. A ver, el ángulo seminscrito se forma ¿por quién? Mira, por una recta tangente, aquí está, y una cuerda. Ahí está, mira. Una recta tangente y una cuerda formamos el ángulo semi-inscrito. Y acá en esta figurita, el ángulo semi-inscrito viene a ser el ángulo X. Ahí está. Pero este ángulo semi-inscrito guarda una relación también con su arco. El arco que subtiene o el arco que forma, ¿dónde está? Si este ángulo es semi-inscrito, este arco que ves acá, al frente de ese ángulo, este arco debe valer ¿cuánto, profesor? El doble. O sea, si el ángulo seminscrito mide X, este arco que he pintado de fucsia debe valer el doble. ¿Cuánto es el doble? 2X. Si acá vale X, el arco vale el doble, 2X. Supongamos que X vale 40. Si X vale 40, es un ángulo seminscrito, su arco debe valer el doble, o sea, debe valer 80. ¿Está bien? Listo, estamos repasando ahí los ángulos, estamos en el ángulo seminscrito. Luego tenemos el ángulo exinscrito. El ángulo exinscrito se forma por una recta secante, aquí está, mira, una recta secante y una cuerda. Ahí está. El ángulo el ángulo exinscrito se forma ¿por quién? Por una recta secante y una cuerda. Aquí está el ángulo X. Este ángulo es el ángulo exinscrito. ¿Cómo se calcula ese ángulo seminscrito? A ver, también tiene una relación, mira, ve. Ese ángulo X seminscrito, ¿cierto? Guarda una relación también con su arco. ¿Dónde está el arco, profesor? A ver, lo veo. A ver, atentos. El arco que subtiene, acá estoy. Acá estamos, me colgué. Acá estoy, listo. El ángulo exinscrito guarda también una relación, mira, ve. Si ese ángulo X es el ángulo exinscrito, su arco que está por acá debe valer también el doble, o sea, debe ser 2X. Claro, debe ser 2X. Entonces, para el ángulo exinscrito también se cumple esa relación. Si ese ángulo exinscrito mide X, el arco que subtiene, donde está marcado todo eso, debe valer el doble. ¿Está bien? Listo, pasamos al ángulo interior. El ángulo interior se forma por dos cuerdas que se cruzan. Mira, se cruzan dos cuerdas. Se cruzaron dos cuerdas, profesor. ¿Y se formó quién? El ángulo X. Y ese ángulo X, formado por dos cuerdas que se cruzan, se conoce como ángulo interior. Profesor, ¿pero va a estar al centro siempre? No, aquí puede, por coincidencia salió al centro. Puede estar más a la izquierda, más a la derecha, más a la arriba, abajo. Pero ese es un ángulo interior. ¿Está bien? El ángulo interior, entonces, jóvenes, el ángulo interior se forma por dos cuerdas que se cruzan. Se cruzaron dos cuerdas, se forma el ángulo interior. ¿Y cómo se calcula ese ángulo interior X? Por la semisuma. ¿Semisuma de quiénes? De los arcos, mira, ve, por acá. El arco alfa, más el arco teta, aquí está, dividido entre 2. Ese ángulo interior X se forma sumando alfa más teta dividido entre 2. Ahí está la formulita para el ángulo interior. Ese ángulo interior se obtiene sumando los arcos, pero los arcos de los costados, los arcos laterales, dividido entre 2.
Ahí está la formulita para el ángulo interior. Coloquen ahí las flechitas, aclárenlo. Como decía hace un momento que me quedé congelado, este ángulo X, ¿cierto? La intersección de las dos cuerdas, en ocasiones puede estar en el centro. Puede estar en el centro como no, puede estar a la derecha o a la izquierda, no hay ningún problema. No necesariamente va a estar en el centro. Puede estar a un lado o al otro. ¿Ok? Eso es con respecto al ángulo interior. Y luego tenemos el último ángulo, el ángulo exterior. Como su nombre lo dice, ese ángulo exterior se encuentra afuera de la circunferencia. Aquí está, mira. Del punto P se traza una secante, otra secante, dos secantes. Y esas secantes determinan dos arcos, el arco mayor alfa y el arco menor teta. ¿Cómo se calcula ese ángulo exterior, profesor? Ese ángulo exterior, por acá está, mira, ese ángulo exterior X, se calcula restando los arcos que está formando. El arco mayor alfa menos el arco menor teta, dividido entre 2. Ahí está, mira, arco mayor alfa menos el arco menor teta, dividido entre 2. De esa manera se calcula ¿qué? El ángulo exterior, no te olvides. El ángulo exterior se forma restando, o se calcula restando los arcos laterales, arco mayor menos arco menor, entre 2. Y esa formulita obedece a las diversas formas del ángulo exterior. Aquí tengo una forma, aquí también tengo la otra forma, dos formas más, mira, el ángulo exterior, aquí está, mira, se forma al restar, mira, el arco mayor alfa menos el arco menor teta dividido entre 2. Por acá también el arco mayor alfa menos el arco menor teta dividido entre 2. Pero aquí está formándose por una tangente y una secante. Y en la última figurita, ¿cómo se forma? Por dos tangentes. Y cuando el ángulo exterior se forma por dos tangentes, atentos, cuando el ángulo exterior se forma por una tangente, por dos tangentes, hay una propiedad auxiliar que se puede trabajar. ¿Cuál es la propiedad? De que ese ángulo exterior, sumado con este arco que va al frente, la suma de x más teta, mira, x más teta, si lo sumamos, siempre me va a dar 180. O sea, el ángulo X, si yo lo sumo con el arco que va al frente, el arco teta, la suma de ellos me debe dar siempre 180 grados. No lo olviden. Pero solamente se cumple cuando el ángulo exterior está formado por ¿quién? Por dos tangentes, ¿cierto? Por dos tangentes. En los otros casos no se cumple, aquí no se cumple, en el anterior tampoco. Solamente se cumple aquí, cuando el ángulo exterior está formado por dos tangentes. Muy bien. Repasado cada uno de los ángulos en la circunferencia, vamos a ver qué cosa, la aplicación de esos ángulos en la circunferencia. Van a ver que primero los problemitas es para reconocer los tipos de ángulos en la circunferencia y luego vamos completando los datos correspondientes. Muy bien. Ahí lo tienen jóvenes. A ver un momentito. Ahí lo tienen, vamos a continuar por acá. Ahí estamos. A ver, listo. A ver, chicos, problema número 1 del practiquemos. Ahí está. Les voy a preguntar, voy preguntando para reconocer primero, en estos primeros problemitas vamos a reconocer el ángulo, que es, ya sea un ángulo interior, un ángulo exterior, un ángulo inscrito, un ángulo seminscrito, ¿cierto? A ver, ¿dónde, profesor? Les pregunto, jóvenes. Miren este angulito que voy a marcar de rojo, este angulito que estoy marcando de rojo. ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es? Está formado por un radio, por dos radios. ¿Cómo se le llama a ese ángulo formado por dos radios? Dime, a ver, Kiara. Central, muy bien, es un ángulo central. Ah, ya, profesor, lo reconocí. Es un ángulo central, por acá. Es el ángulo central. Y me acuerdo de su propiedad. La propiedad me dice que un ángulo central tiene la misma medida que su arco, el arco que va al frente. Profesor, si este es el ángulo central, ¿quién es su arco que va al frente? ¿Quién es su arco? Su arco vale 100. Entonces el ángulo también debe valer 100, porque el ángulo central tiene la misma medida que su arco opuesto. Profesor, ¿y con ese dato ya salió? Por supuesto. ¿Cuánto valdría X, jóvenes? ¿Cuánto valdría X? Ya lo tienen ahí. ¿Cuánto? 20. 20. ¿Por qué, profesor? Porque es una línea recta aquí, mira, es un ángulo llano.
Y en un ángulo llano sumo los tres ángulos, x más 100 más 60, me debe dar 180. ¿Por qué? Porque aquí el diámetro, mira, es un ángulo llano. Ah, ya, profesor. O sea, x más 100 grados, más 100 grados, acá está, más 60 grados. La suma de ellos me debe dar siempre 180. Claro. Resolviendo esta ecuación, tendríamos de que x más 100 más 60 es 160, ¿cierto? Todo eso es igual a 180. Pasa restando, ¿y cuánto salió x entonces? 20. Claro, 180 menos 160 nos daría 20 grados. Listo, ya tenemos la solución al problema número 1, reconociendo que es un ángulo central. En el problema 2 también me pide hallar x. Les pregunto, 30 grados, ¿qué tipo de ángulo en la circunferencia es? ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es? Dense cuenta que 30 grados se está formando por dos cuerdas, mira, una cuerda, otra cuerda. ¿Cómo se le llama al ángulo que se forma por dos cuerdas de un punto de la circunferencia? Inscrito, claro, no sale del centro, no puede ser central, es un ángulo inscrito. Ahí está, es un X ángulo, vale 30. claro, equivaldría al doble, claro, por supuesto, profesor, me acuerdo de la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Si 30 grados es un ángulo inscrito, su arco correspondiente, el arco que va al frente, debe valer ¿cuánto? El doble. O sea, profesor, este arco 30 debe por valer, 260, profe. claro, este arco debe valer 60, profesor, el doble. Ah, ya, o sea, X, ¿cuánto valdría? X 60. vale 60. Claro, o sea, profesor, X es igual al doble de quién, de ese ángulo inscrito que vale 30. Y el doble de 30, ya me dijeron ustedes, es 2 por 30, nos daría 60 grados. Ahí está. Y marcamos la alternativa correcta, igual que la anterior. Muy bien. Aquí estamos reconociendo primero los ángulos que se forman en la circunferencia. El primero es el ángulo central, el segundo es un ángulo inscrito. Muy bien, completen ahí, jóvenes, me ponen su reacción para continuar con el problema 3. Ya está, profe. Muy bien. Dime, Kiara. ¿Me puede explicar de nuevo la 2? Profe, no entendí muy bien cómo calculó. Ya, muy bien. Reconocemos primero que 30 grados es un ángulo inscrito. Y hay la propiedad, ojo, la propiedad, cuando tenemos una circunferencia y tenemos un ángulo inscrito, aquí está el ángulo inscrito, si el ángulo inscrito mide X, supongamos, ¿cuánto mide su arco? El arco que va al frente, este arco que va al frente, siempre debe valer el doble. Si acá vale X, entonces acá debe ser 2X, el doble. Profesor, aquí veo que 30 grados también es un ángulo inscrito, ¿cierto? Como aquí vale 30, ¿cuánto debe valer su arco? El doble. ¿El doble de quién? El doble de 30. ¿Y cuánto es el doble de 30? El doble de 30 es 60. Por eso es que coloqué, aquí está X, mira. Todo esto también es X. X va a ser igual al doble. ¿Al doble de quién? Al doble de 30. ¿Y el doble de 30 cuánto es? 60. Ahí está, solamente el doble. Y salió rapidito. Muy bien. Listo. Gracias, profe. Ok. Pasamos al siguiente. 3 y 4. Ahí está. Problema número 3 y problema 4. Borramos todo acá. Borramos. A ver. Miren, jóvenes, les pregunto. 30, perdón, alfa. El ángulo alfa que me pide calcular, ¿qué tipo de ángulo en la circunferencia es? Está formado por dos cuerdas, mira. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Qué tipo de ángulo es alfa? Interior, exterior, inscrito, seminscrito. ¿Qué tipo de ángulo es alfa? A ver, ¿lo identifican o no? Profesor. X inscrito. Interior. Es un ángulo inscrito, nada más, inscrito. Olvídense lo demás, solamente miren lo de rojo y volteen la circunferencia. Es un ángulo inscrito, claro. Profesor, ¿y cuánto valdría su arco? ¿Cuánto valdría su arco? Si es un ángulo inscrito, su arco opuesto vale el Doble. el doble. ¿Dónde está? Lo voy a marcar para que lo identifiques. Desde aquí hasta por acá. O sea, todo esto que voy a marcar, mira, todo esto de acá, todo esto de verde, debe valer el doble, profesor. ¿Y cuánto es el doble? ¿Cuánto sería el doble? Sería 140. 2 alfa. Primero con alfa, mira, si alfa es un ángulo inscrito, su arco vale el doble. Por el otro lado, ya su compañero lo dijo, ¿cierto? 70 grados también es un ángulo inscrito. Ahí está, mira. ¿Cuánto valdría, profesor, su arco? El arco que va al frente
Este arco de acá vale el doble, profesor. Muy bien, lo voy a marcar. ¿No? Todo este arco, si acá es 70, el que va al frente vale el doble. 140. 140. Listo, profesor. ¿Ya puedo hallar alfa? Por supuesto. Sumas toda la vuelta, todos los arcos. ¿Cuánto te debe dar? ¿Cuánto te debe dar? Si sumas toda la vuelta, mira, 2 alfa. 360. Exacto. 2 alfa más 140, la suma de ellos, me debe dar, ¿cuánto, profesor? 360. Mira, ya tienes la ecuación, ya con esto ya sale. 140 pasa a restar, réstalo. 360 menos 140, ¿cuánto es? 220. 220. Ajá, 220. Lo divides entre 2 para llegar a alfa, mira, ven. Alfa 110. valdría 110. 110 grados. Listo, ya tenemos alfa, profesor, se acabó y marcamos la solución correspondiente. Muy bien, pasamos al siguiente problema, problema número 4, si todavía tenemos tiempo. A ver, jóvenes, les pregunto, el ángulo que mide 50, ¿qué tipo de ángulo en la circunferencia es? ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es el que mide 50? A ver, ángulo interior, exterior, inscrito, semiscrito, central. ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es 50 grados? ¿Central? Central, claro, profesor, es un ángulo central. Ah, ya, profesor, muy bien. Y si es un ángulo central, ¿cuánto valdría su correspondiente arco? Este arco, mismo. ¿cuánto valdría? Lo El mismo, muy doble, bien. lo mismo. Lo mismo, cuando es ángulo central es lo mismo. Si acá vale 50, acá también debe ser 50. X vale 25, por favor. Ajá, muy bien. Pero les pregunto algo más. El ángulo que mide X, ¿qué tipo de ángulo en la circunferencia es? ¿Qué ángulo es en la circunferencia? Inscrito, claro, es un ángulo inscrito. Profesor, y si es un ángulo inscrito, ¿cuánto valdría el arco opuesto? Si este es un ángulo inscrito, su arco, todo este arco, profesor, ¿cuánto vale? Vale el doble. Si acá vale X, acá debe ser ¿cuánto? 2X. X. Pero me doy cuenta que el arco que vale 50 y 2X son los mismos. Como son los mismos, lo igualo. Ah, ya, profesor, lo igualo. Entonces diremos de que 2X es igual a 50. Claro, lo divide, miren una ecuación lineal sencillísima. 50 entre 2, X valdría entonces 25 grados. Ahí 25 está. grados. Muy bien, solución al problema número 4. Anoten ahí, jóvenes. Anoten el problema 3 y 4, reconociendo qué cosa, los ángulos en la circunferencia. Ya, Y si no has repasado muy bien, revisa la parte superior ahí la teoría para que sepas cómo es un ángulo central, interior, exterior, inscrito, semiscrito. Muy bien. A ver, me da tiempo para uno más. Muy bien, lo subo ahora sí. ¿Listo? Sí, da tiempo, profe, siga, siga. Está fácil. Ya, muy bien, muy bien. Subimos un poquito. Ajá. Aquí, hasta el problema número 5. 5 solamente, no me da tiempo para más. A ver, entonces por acá, profesor, borro todo esto. A ver, profesor, aquí me doy cuenta de algo, de que este arco de acá vale 100, me pide dar X. Pero ustedes se acuerdan, si uno el centro con un punto en la circunferencia, lo uno, ¿ese es un radio o no? ¿Cierto? Profesor, Sí. aquí al punto B de repente, OB es radio. Y aquí le pongo el punto OA, ¿también será radio OA o no? Sí, profesor, también es R. Muy bien, también es radio. Les pregunto, el triángulo AOB, ¿qué tipo de triángulo es? Mira, tiene dos lados iguales. ¿Qué tipo de triángulo es? Central. Central. A ver. Dije triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es AOB? Tiene dos lados iguales. Dos lados Es- iguales. vale, Isósceles. Isósceles. Primero el triángulo, dije isósceles. Profesor, si tiene dos lados iguales de isósceles, a R se opone X, a esta R también debe ser X. Y Ajá. X Y vale ahora 40, sí, profe. este ángulo es central, profesor, claro. Si es un ángulo central, tiene la misma medida que su arco. Entonces acá debe valer 100. Ahí está. Mira ese triangulito. Si sumas todo, ¿cuánto te debe dar? Si sumas todo, 180. ¿cuánto te debe dar? 180. 180. ¿Y cuánto valdría X entonces? X valdría 20. 20. 40. 40. Claro, 40, 40. Completen la ecuación que me gane el tiempo. Sería Ya X está, más profe. X más 100 es igual a 180. Lo completan ahí, jóvenes, y me voy despidiendo que se me agotó el tiempo. Esta ecuación la resuelven y ya tienen el valor de X. Completen ahí, jóvenes. La próxima repetimos el problema. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chao, profe. Bye, jóvenes. Nos vemos. Chao, profe. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Resuelvan esta ecuación. No lo olviden. Nos vemos. Me ganó el tiempo. Me ganó el tiempo. Nos vemos, chicos.